interesante lo que ha pasado en Estados Unidos. Cuéntenme si tenemos a nuestra corresponsal en línea para que ahorita la podamos presentar, porque haya estado siguiendo muy de cerca, pues todo este tema que tiene que ver con la incorporación del Sindicato de Transportistas de Nueva York, que tiene 38,000, 40,000 afiliados, dicen sus propias cifras, y que anunció, bueno, pues el respaldo a este movimiento de ocupación de Wall Street que protesta por la codicia y la corrupción que se concentra en el corredor financiero. Lilia Cisneros, nuestra colega corresponsal en Nueva York, está en la línea telefónica y nos cuentas, Lilia, los detalles para escuchar el comentario de Denise, de Lorenzo y de Sergio. Gracias, Lilia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días. Claro que sí, pues como tú lo has mencionado, miembros de varios grupos minoritarios y sindicatos, así como el de transporte de Nueva York, se unen a los huelguistas de Wall Street. La ocupación de Wall Street está para quedarse por tiempo indefinido hasta el final, según los manifestantes de la llamada Ocupando Wall Street, que protestan contra las entidades financieras, ya que reciben un importante apoyo de un prominente sindicato. El portavoz del grupo en español por parte de los manifestantes, José Amaya, nos dijo básicamente qué es lo que están pidiendo. Realmente lo que estamos tratando de protestar pues es que no hay trabajo, no hay seguridad médica. Manifestantes marchan hasta la sede del Departamento de Policía para protestar el uso de fuerza contra algunos activistas, ya que el pasado sábado miembros de protestantes que intentaban cruzar el Brooklyn Bridge fueron arrestados bajo los cargos de desorden público y obstrucción de la justicia. Se manejaba una cifra de 700 personas, pero según el señor Amaya fueron solo 400 y hasta hoy 186 han sido puestas en libertad por ayuda de la Legal Aid Society. Los organizadores de movimientos Ocupando Wall Street han recibido el apoyo del Sindicato de Transporte, así como otras agrupaciones minoritarias, como Mujeres Africanas, que aprobaron ofrecer ayuda financiera a los grupos de protesta. También los organizadores han estado acampando en el Bajo Manhattan durante casi 2 semanas. Su discurso se mantiene en que la política fiscal estadounidense favorece a los ricos, una postura que coincide con la del sindicato, ya que sostienen que los neoyorquinos con más recursos deberían de pagar más impuestos. Por otra parte, el grupo de la policía ha recibido duras críticas por haber utilizado gas pimienta en un absurdo intento por mantener el orden. Miembros del movimiento planean manifestarse sin límite de tiempo. Textualmente, el señor Amaya dice: llegaremos hasta el final o hasta que nos saquen del parque, ya que este es un parque aparentemente privado o para el bienestar de los edificios alrededor del mismo. No hay un día específico para dar marcha atrás, además que están preparando todo para el tiempo de frío que está por llegar a la Gran Manzana. Esto sería la información por parte de una servidora de Wall Street y estamos pendientes por cualquier otro altercado que se manifieste aquí en la zona baja de Manhattan. Así es, Lilia. Alejandra Cisneros, corresponsal en Nueva York. Gracias por este envío que nos haces. Gracias, estamos al contacto. Buenos días. Muchísimas gracias. Pues ahí está la narración, la información de esto que ocurrió el sábado y cómo a través de redes sociales en internet se hizo este llamado para acudir al puente de Brooklyn. Cuando el contingente trató de pasar por este puente de Brooklyn, pues los policías de Nueva York, los llamados por algunos como camisetas blancas, arrestaron a quienes estaban debajo de las banquetas y obstruían el tránsito vehicular. Ya nos contó Alejandra parte del saldo. Así se oía la manifestación. Open the bridge! Open the bridge! Open the bridge! Open the bridge! Our city! Our city! Our city! Algunos usuarios de internet subieron videos y en estos videos se observa en algunos cómo se les acusó de violentas estas manifestaciones, mientras que otros subidos a la red por la policía mostraban arrestos pacíficos. O sea que fue la guerra de los videos también a través de las redes sociales de unos y de otros. Bueno, pues estas frases el mundo entero está observando, claro, porque era Nueva York, ¿no? Eran los indignados de Nueva York. ¿Qué dices, Denise, de lo que está pasando en la Gran Manzana?
Mira, Carmen, una de las características más distintivas de la crisis financiera estadounidense ha sido la socialización de los costos y la privatización de las ganancias. A pesar del desempleo de más de 9% y los recortes presupuestales dolorosísimos que han afectado a maestros y a trabajadores como los que están protestando ahora en Nueva York, las ganancias corporativas en Wall Street están a un nivel histórico. Hago referencia al documental que ganó el Oscar este año, que se llamaba Inside Job, de Charles Ferguson, donde detalla que a pesar de los fraudes y después los rescates multimillonarios que llevó a cabo el gobierno estadounidense para apoyar a los banqueros, no hay un solo investigado, un solo castigado, un solo encarcelado. Entonces se entiende la indignación de este sector de la población que piensa que Wall Street ha sido el sector beneficiado, privilegiado, al que sigue apoyando el gobierno de Barack Obama a pesar de la retórica que a veces utiliza en su contra, Carmen. Sergio, ¿qué piensas de esto? Mira, que era inevitable y que está muy bien porque es ofensivo y grosera la forma en la cual los bancos y las empresas financieras privadas se han beneficiado de la crisis en detrimento de las mayorías mundiales. Sobre eso también considero indispensable subrayar un hecho poco atendido. En Estados Unidos existe una larguísima tradición de protesta social. Es decir, hay una veta muy vieja de pensamiento libertario, socialista, comunista, anarquista, que llega de Europa y que se arraiga en que engancha con esta idea de la igualdad de oportunidades y que ha provocado protestas de todo tipo, vamos. No es la primera ni la última vez. Ahora, ¿por qué este rasgo de la cultura estadounidense no se aprecia más o no se percibe? Creo que tiene que ver con el hecho de que Hollywood, por lo general, ha excluido la protesta como uno de sus temas preferidos. Creo que el ejemplo más claro es la celebración del 1 de mayo, que buen número de personas desconoce que se inicia para conmemorar una matanza en Chicago de obreros. Ahora bien, lo paradójico es que en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo. El Día del Trabajo se celebra otro día. La matanza de Haymarket, como se llama, incluso ni siquiera tiene un monumento muy triste y muy poco visible en el lugar donde se dio la matanza. Pero independientemente de ese silencio, Estados Unidos tiene una larga tradición de de rebeldía contra las injusticias y de movilizaciones de este tipo, del activismo, del grassroots, de las bases. En consecuencia, creo que el movimiento tiene de dónde asirse, de dónde agarrarse para sostenerse en los próximos meses e impactar en la elección, que creo es el objetivo último de estos grupos. ¿Qué dices, Lorenzo? Bueno, me sumo a lo que dice Sergio. Los norteamericanos son expertos en la protesta y en los movimientos de protesta. Pensemos, por ejemplo, el término populismo, que tanto usa ahora la derecha para denigrar. Es un término que se hizo realidad, se hizo carne, como dirían, el verbo se hizo carne, en los Estados Unidos y en Rusia. Los populistas norteamericanos eran esto, una protesta nacida sobre todo en el campo de Estados Unidos en contra de las injusticias que provocaba la rápida industrialización y concentración de la riqueza de la época de los Robert Barons en Estados Unidos, de los Mellon, los Rockefeller, etcétera. También estas protestas que se puede hacer todo. Bueno, la historia de las protestas norteamericanas es fantástica. Bueno, ahí está el movimiento de los negros, el Luther King es realmente el rey de las protestas. Pero al final ninguno de estos movimientos realmente triunfó. Sin embargo, aquí hay una injusticia de la historia, pero interesante.
Estos movimientos le ponen toda la energía, ponen la sangre, el sudor y las lágrimas. Y luego se mueve un poquito el sistema norteamericano en el sentido que esos movimientos quisieron. Pero el movimiento en sí es derrotado. Los populistas fueron aplastados, aunque algunos de sus líderes, sobre todo en el gobierno de Woodrow Wilson, por ejemplo, de principios del siglo, llegaron a ser pues hasta secretario de Estado. Pero son movimientos que le echan muchas ganas, es demasiada la energía que consumen unos pocos para mover un gran monstruo que es la inercia normal de todo sistema, en particular de este norteamericano, que tiene muchos pesos y balances, y el peso de lo conservador es muy fuerte. Dejemos, antes de juzgar a estos ocupas que tienen toda mi simpatía en Wall Street y que dan en el clavo, la responsabilidad de la crisis financiera del 2008, que todavía está repercutiendo y que puede resurgir, está en Wall Street. Pero tendrán la capacidad de tener un impacto mayor. Se nota que son gentes, como alguno de ellos lo señala, no tenemos trabajo, no tenemos más que esto. Se van a poner allí. Los indignados de allá. Se van a dejar, van a estar ahí hasta que lo saquen. Ahora, cuando se señalaba dice las camisetas blancas de los policías, es interesante, no son camisetas, son camisas blancas, y todos los camisas blancas son altos mandos de la policía. Son ellos esta vez, son tenientes, capitanes y inspectores de policía los que están allí agarrándose con los protestantes, no la policía normal. Es un poco raro lo que pasó allí. Y en lo del puente de Brooklyn, en realidad sí los dejaron pasar si se iban por las laterales. Ellos fueron los indignados, los que decidieron cortar el tránsito. Eso también es muy norteamericano. Creen tener una legitimidad mayor de la normal para violar la ley. Y por eso ahora se les pasó la mano a los policías. El spray que le echan a algunos, el gas pimienta. Demasiado. Sin que estuvieran resistiéndose. Se le pasó la mano al baboso. Se bajaron de la banqueta, ¿no? Digamos. Pero es una tradición norteamericana, es de las mejores tradiciones norteamericanas lo que estamos viendo en Wall Street. Un detalle quisiera agregar, ya que estamos en esta recuperación de la historia. Dos de los mejores manuales para la protesta los han escrito norteamericanos. Uno es el de Alinsky, Reglas para Radicales, y otros los 3 o 4 volúmenes de Gene Sharp sobre la protesta pacífica civil, la no violencia. Ni más ni menos. Déjenme, Denise, Lorenzo, Sergio, hacer una pausa. Regresamos en la parte final de esta conversación. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui.